Señor, Fabián hace una moción y pregunta. ¿Cuáles fueron las preguntas que quedaron pendientes para dentro de 8 días? Dentro de 8 días, vea, aquí empezó el señor Edgar con la inquietud de que la actividad física la debía hacer el Estado porque la finalidad era para poder contratar. Esa es la base, entonces vamos a resolver cómo se hace esa parte. Don Plutarco, que debíamos englobar a todos los otros ámbitos dentro de la actividad física. Articular la educación física con los otros ámbitos, dijo don Plutarco. Doña María dijo cuáles son las ciencias del movimiento, te da la primera inquietud, y después nos dijo que quería saber que los programas reales que tenía la Secretaría o el distrito o el gobierno para implementar la educación física, porque era un problema de médico. Las ciencias del movimiento, sí, creo que. Falta motivación. La motivación también. Trabajan en ese campo. Hay necesidad. Don Juanito, que se refirió directamente a la falta del diagnóstico del sector, que si hacíamos una investigación más a fondo, podíamos llegar a un diagnóstico de la actividad física. Don Sergio nos dice que el gobierno justifica con las ciclorrutas y los programas que hacen para los fines de semana unos reales procesos para el desarrollo de la actividad física, y nos complementó ahorita diciendo que era importante que tuviéramos en cuenta que el ser humano es lo más importante, que había que cubrir las necesidades de los procesos de actividad física que hacían todas las personas. Don Andrés nos dijo que la educación física es una actividad integral, que cómo fueron las convocatorias anteriores al 2010, o sea, al 2008, 2003, toda esa parte, si se tuvieron incidencia para la política pública y cómo fue, si fue abierta, cerrada. Doña María, don Alfonso nos dijo que la idea era traer la respuesta clarificando todas las inquietudes, porque así construíamos mejor esta parte. Doña Jennifer nos dijo que no se debe hacer ninguna actividad o actividad física como tal los fines de semana, porque era malo para el cuerpo si nos exigíamos demasiado. Entonces, ¿qué respuesta podíamos encontrar nosotros a esa parte? Y doña... Hay necesidad de crear hábitos. Sí, por eso. A ver, la primera parte de que... ¿La tuya quedó clara? Formar hábitos. ¿La tuya quedó clara aquí? Porque me parece que no hubiera quedado clara. Es que yo les estoy diciendo, o sea... Que debemos crear hábitos de actividad física. No, la inquietud de la compañera es que no es actividad física, sino hábitos lo que hacen en las ciclovías los fines de semana. Si eso no es actividad física, No es actividad física. para ellos. Hábitos. Es que no sea No es actividad física, es que no sea actividad física. Listo. Y doña Mary nos invita a construir desde lo sencillo, desde lo práctico, conceptos desde lo cotidiano. Que por favor, desde lo cotidiano, que no necesitamos ser super científicos para construir, y saber compartir los haceres entre todos para construir un mejor. Y no solamente eso, sino que es importante que tengamos una mirada más abierta frente a los conceptos. Bonito. Mirada más abierta sobre los Y lo conceptos. cotidiano. Bien, muchas gracias, don. Un momentico, yo les pido el favor a todos que me permitan para que anexen estas tres preguntas que tengo, para que queden como preguntas verdaderamente considero que son clave para esto. Listo, le damos 2 minutos, don. No, ya no queda, por favor. La primera pregunta. Primera. ¿Cómo la actividad física incide en la salud del ser vivo? No humano, necesariamente. Pregunta. ¿Influye? Segunda, ¿se debe ignorar? ¿Cómo la actividad física? ¿Cómo la actividad física incide en la salud del ser vivo? ¿Se debe ignorar? Segunda pregunta, o tercera, porque hay dos. Ya no todo. Hágale. Me tienes corriendo, pero hágale. ¿Cómo se debe implementar la práctica de la actividad física dentro del sistema distrital puntos suspensivos para evitar el perjuicio en la salud y revertirlo para el mejoramiento de la misma en el ser vivo? Pero espera, que es que no estoy ¿De qué año es ¿Cómo se debe implementar la práctica de la actividad física? Sí, porque estamos hablando, porque esto lo estamos haciendo es para eso, no para el sistema. Sí. La actividad ¿Cómo se en el debe sistema. implementar? Esa pregunta la dejo a ustedes, los de actividad
física. En el sistema, listo. La práctica de la actividad física dentro del sistema distrital, puntos suspensivos, para evitar el perjuicio ¿Para en qué? la salud, para evitar. Es que El perjuicio. recojo la inquietud aquí de la compañera cuando propuso y Copietas. Copietas. el perjuicio de la salud irreversible para el mejoramiento de la misma en el ser vivo, porque no solamente somos los humanos los que hacemos actividad física. Listo. Bueno, muchas gracias. Entonces seguimos con los compañeros de equipamiento. Compañeros, una pregunta para todos. En este momento, exactamente son las 8:02 de la noche. Nuestro horario de trabajo, pues igual hicimos espera para que llegaran algunas personas que llegaban por cuestiones de trabajo, lo que fuera tardecito, pero la idea es aquí ponernos de acuerdo un tiempo justo para todos, para que no salgamos tarde. Entonces, quedan 2 presentaciones más la sustentación de las otras 2 mesas, ¿sí? O sea, queda equipamientos, queda deporte y queda la sustentación de los compañeros de educación. Entonces, la pregunta mía es en este momento, ¿vamos a darle de largo o hasta qué hora vamos a trabajar y hasta que alcancemos? Bueno, la pregunta sería... Yo tomo... No, por mí no hay inconveniente, tranquilo que el espacio está hasta que nos van, hasta que nos apuramos. Pero esa es una opción. Pero no sé si los compañeros, porque yo planteo o les propongo que si pongamos una más y la otra que quede para el próximo miércoles y hay respuestas de las anteriores. Hay una propuesta que es que sigamos de largo y la otra propuesta la aprobó Fabián. Fabián quiere seguir de largo. La otra propuesta es que entonces se presente en este momento equipamientos, se recogen las inquietudes de todo el público y entonces el orden del día para el otro miércoles sería, empezaríamos por deporte y después empezaríamos entonces con la sustentación de cada grupo ante las inquietudes y preguntas. ¿Están de acuerdo? ¿Están de acuerdo? Perfecto, entonces equipamientos. Tienen sus 20 minutos. Señora Reyes. Bueno, mientras se acomoda la presentación, me parece importante resaltar la última pregunta del compañero, y es que se abre el espectro a la recreación no solamente para los seres humanos o para los animales humanos, los animales todos, sino que se abre el espectro de la recreación para los animales humanos y los animales no humanos, porque ya estamos hablando de parques para perros, entre otras cosas, juegos para perros, entre otras cosas. Entonces es interesante la reflexión. Bien. Primero que todo, mi nombre es Nelly Monsalve, soy de una fundación junto con mi compañero Edgar, que trabaja en pro del arte y la cultura y del juego como parte de la cultura, parte muy importante de la cultura. Entonces quisimos acá... Bájale un poquito. Sí, yo me siento tan alto. Ahí estoy. Sí, está perfecto. Ya, listo. Entonces quisimos mirar el espectro del equipamiento y desde el desarrollo biopsicosociocultural, mirándolo desde lo biológico, lo psicológico, lo sociológico y lo cultural, de donde no se escapan igual los animales no humanos, que también tienen algún nivel de pensamiento, no como el que algunos quisiéramos esperar a que nos expresaran, pero sí lo tienen. Entonces está lo biológico, la psiquis, lo social, el entorno en que se mueven y el tipo de relaciones que entablan con los demás, y lo cultural de acuerdo al contexto en que se encuentran inmersos. Entonces, desde esa mirada amplia del ser vivo, del animal humano o no humano, vamos a hacer una retrospectiva cultural, explorar los conceptos que acercan
abordan el tema de equipamientos y una introducción desde lo legal para dejar el tema puesto sobre el tapete, sin entrar nosotros a hacer la última palabra en el asunto, porque esto está acá es para nuestro conocimiento y para generar soluciones desde hasta donde sea posible o buscarlas. Entonces acá retomamos una obra de arte donde se visualizan, se ilustran diferentes juegos como el aro, la antigüedad, la pelota, en fin, entre otros. Si miramos las pinturas rupestres, dentro de las pinturas rupestres ya está planteado el juego. En la antigüedad, en los mismos ritos y mitos se plantea el juego, desde el juego dramático, desde el rol, cuando algunas personas movían elementos que se movían, que a la sombra daban X sombra por allá y asustaba al resto y se generaban ritos, y ahí nacieron los dioses, y ahí nacieron una cantidad de cosas que hoy en día inclusive han trascendido a manera de juego y de exploración y de conocer el mundo, ¿sí? No había en ese momento una diferenciación entre tiempo de juego, tiempo laboral, tiempo de comer, sino que todo era un todo, un explorar y un mirar la oportunidad que estaba en el momento. Devolviéndonos a ese momentico histórico, también los animales en su desarrollo han vivido esa etapa del juego para aprender a cazar, para aprender a comer, para aprender a moverse. Así como el niño cuando está en sus primeras etapas de vida, el juego es un ejercicio para ejercitar y aprender y acercarse a lo que va a ser su vida futura. Entonces acá encontramos los primeros elementos lúdicos, como es el balón que se constituye. El juego nace además como una extensión del cuerpo, como hablábamos con el compañero, si lanza una pelota para bajar una manzana, un fruto X, y se convierte en repetitivo y genera placer, se empieza a generar placer, entonces ya se viene a convertir en un juego, que es elemento en el momento, el elemento de la pelota, en el momento de que deja de tener un fin como instrumento de trabajo o para conseguir sustento y se convierte en algo lúdico, empieza a ser un juego para la persona. Entonces podemos... Bueno, la rueda surge mucho más adelante, inicialmente como instrumento para trasladar cosas, pero después se convierte en un juego cuando le genera gracia al ser humano al verla rodar y salirse de su control, no poderla controlar, y después poco a poco en ese jugar ir adquiriendo control y mirarle otras posibilidades. En la antigüedad pues se empiezan a generar los equipamientos en el mismo momento en que el hombre se vuelve sedentario y empieza a generar infraestructura para su vivir, para su comer y para su cotidianidad. Entonces ya después de esa etapa empiezan a surgir espacios como los coliseos, como los estadios, como los patios de las casas. Si quieren, avanzar. Que pues tienen que ver con diferentes aspectos de lo sociopolítico también, donde el que tiene determinado estatus en las comunidades es el que más tiene derecho a esos espacios de juego y de ocio. Acá podemos ver pues ya una situación un poco más primitiva y de pronto acercarla a nuestro contexto latinoamericano, que quisimos poner esta imagen, también para acercarnos a nuestros juegos autóctonos ya vistos como juegos que nacen en buena medida inicialmente en los rituales. Por ejemplo, el turmequé, que nace que es el famoso tejo de lanzar piedras al lago de Guatavita como ofrenda a los dioses. De ahí se va saliendo y se constituye en un juego que hoy está en la tienda de la esquina de la casa de nosotros. Entonces aquí así mismo vemos juegos tradicionales como el trompo, la coca, el yoyo, el caballo, que obviamente tiene el elemento de la rueda, el turmeque, lo vemos allí en esa escultura. Y pues las mega construcciones que actualmente tenemos en torno al deporte, a la recreación, al tiempo libre, también a la recreación contemplativa, por ejemplo, museos, etcétera, etcétera, etcétera. Pues podríamos hablar muchísimo más de lo que tiene que ver con la infraestructura y del equipamiento a través de la historia, pero pues sabemos que el tiempo es corto y pues quisimos fue como contextualizar para que los compañeros aborden los temas un poco más puntuales. Bueno, muy buenas noches. Pues yo aporto también, digamos, a esa primera parte.
cuando estábamos construyendo ese tema de equipamientos, pues veíamos cómo abordarlo, ¿no? Entonces era necesario primero tocar un tema y era lo histórico. Es decir, nosotros no podemos decir que Bogotá, políticas públicas, sistema, es algo que salió de la nada, ¿no? Eso viene también por un proceso histórico y aquí también vienen también los equipamientos. Entonces al ver eso, pues obviamente nosotros hicimos un análisis de lo que era el hombre en el mundo, de cómo se empezó a adaptar, de como lo decía la compañera, en el momento de que dejó de ser nómada, cómo se adaptó a un espacio y cómo ese espacio también ayudó a tener una formación o un proceso económico y cultural. Y dentro de lo cultural no solo la danza ni solo el arte, sino también el deporte o el juego, porque no podemos llamar que fue deporte en ese momento, sino el juego también empezó a tener un papel fundamental en el espacio en el que ellos se rodeaban y como el fundamento de las relaciones internas de las mismas personas que habitaban allí. Entonces hacíamos un recuento, digamos, de las imágenes de lo prehistórico, pues obviamente como decía la compañera, de cómo el primer instrumento que fue una lanza, se volvió también un elemento para cazar, pero que también era necesario también para el juego, porque a través del juego era como ellos también se formaban, o como ellos a través del juego empezaban a cazar. ¿Sí? Entonces, es un elemento que, digamos, el instrumento de la lanza era fundamental dentro del juego de ellos, que también no era un juego, sino que hacía también parte de su formación o de su progreso para poder comer. Lo veíamos en los griegos que fueron también unas personas que vieron desde la parte de la actividad física cómo empezar a utilizar los espacios, ¿sí?, para el funcionamiento y el desarrollo de los habitantes y también el funcionamiento de unos elementos para el fortalecimiento físico. Bueno, así lo vamos a decir, a llegar a Bogotá, a lo que vamos a llegar a Bogotá, y es acá donde va a ser la introducción y me va a demorar 2 minuticos, y es real. ¿A qué voy a llegar yo? Para que se vea por qué hablamos de equipamientos deportivos dentro del sistema, o por qué el distrito colocó ese tema de equipamientos como un ámbito, ¿sí? O sea, si ya estamos tocando, como hablamos ahorita, de que actividad física hace parte de deporte, ¿por qué equipamientos es como un ámbito? O sea, sería algo ilógico para mí, como persona, como Sergio, como Pablo digo, es algo ilógico, ¿no? Porque la recreación necesita un balón, entonces, pues yo necesito el balón para hacer la recreación. En cambio, equipamientos, ¿qué necesito para hacer equipamientos? Pues, o sea, como que no hay como una coordinación ahí. Y a lo que yo voy, de que, digamos, analizar esto que estamos haciendo dentro del sistema, analizarlo con otros países, porque tenemos que ser realistas, y es que para que haya un desarrollo de cada país hay que mirar el elemento político y el elemento económico, ¿sí? ¿Para qué? Para que ahí se haya un orden cultural, ya se haya un bienestar o un progreso dentro de una sociedad. Entonces, en ese término yo lo coloco, y es que no podemos analizar el desarrollo que tiene Cuba al decir de que ellos tienen una cultura física, ¿sí?, que comienzan desde una base que es el deporte formativo, la educación física, y que desde ahí se desprende a un deporte profesional, ¿sí?, y que dentro de eso sí tienen una base de estructura de espacios públicos, de infraestructura y equipamientos deportivos para decir que va a haber un desarrollo dentro del deporte, la recreación y la educación física, ¿sí?, a lo que es Colombia y lo que es Bogotá, que hay un desorden, que no se tienen claro muchos conceptos, y que nos coloca entonces dentro de eso el concepto de equipamientos deportivos como un ámbito dentro del sistema que pues en este momento no se aclara, pues de referente a lo que acabo de decir. Si la historia nos dice que eso hace parte de un desarrollo de un juego, pues no se entraría como un ámbito. Gracias. Buenas noches. Yo les voy a dar la parte de hay un documento de investigación que se hizo en el 2012. Hicieron el documento, igualmente se lo vamos a enviar para no extender por el tiempo. Igualmente, cuando hablamos de equipamientos, tenemos que mirarnos por lo menos las otras ciudades del país, específicamente la imagen anterior de este que mostraron el parque acuático de Medellín. Es porque hay una planeación, hay una transversalidad de los entes territoriales para ejecutar una necesidad y una demanda. Cuando hablamos de equipamientos hablamos de espacios, no simplemente el balón, pero por lo menos yo venía hoy, que estuve a las 6:30
cuarto mirando las canchas y me di cuenta que, bueno, aquí hay un espacio perdido, no hay una planeación, no hay una ejecución, no hay nada que le brinde a la comunidad. Unas simples canchas, hay que cada quien saque su balón y juegue. Pero no hay una transversalidad de la ley, de los espacios, de los equipamientos de deporte, recreación, como lo quieran llamar ustedes. Pero igualmente, esto nos permite a nosotros que de una vez esos espacios, aunque Bogotá está por la demanda y la oferta, no está porque legalmente la comunidad los pide, simplemente porque Bogotá es una pequeña Colombia y hay 12 millones de habitantes, igualmente cada uno piensa diferente y se actúa diferente, entonces prefiere ir al club con subsidio, capaz, lo que quieran llamarles, pero públicamente, como el que tenemos aquí a la espalda de ustedes, no hay nada. Entonces, se supone que si hablamos de equipamientos, la inquietud que tenemos es que lo habla muy claro, pero que no hay necesidad de repetirse y leérselo a ustedes. Y como componentes esenciales del territorio, los equipamientos urbanos han tenido históricamente un papel fundamental en la atención de las necesidades básicas. Cuando uno habla de necesidades básicas, wow, pues ahí entra la recreación, entra el deporte, entra la actividad física, como la quieran especificar, pero igualmente está en todos los 4 ítems que están ahí establecidos. Han sido instrumentos valiosos para la construcción de comunidades solidarias. Y algo que quiero Bogotá es que aparte que el clima es frío, la gente poco saluda, poco interactúa, ni siquiera en la Roseta, en el Transmilenio. La gente vive llena de temor, de miedo. Entonces, uno se pregunta, yo por lo que soy una persona, se pregunta, bueno, sí, el clima nos afecta todo, pero el hecho de decir buenos días no le contestan. Buenas tardes, disculpe, ser amable. Yo me he llevado buenas sorpresas esa parte, por lo digo por mi experiencia. Los equipamientos son espacios que cumplen una doble función, pues además de proveer servicios esenciales, contribuye a la construcción y fortalecimiento de la vida colectiva. Bogotá no la tiene. Legalmente para mí Bogotá no la tiene. Tendré que ir con mi compinche o con mi grupo de amigos para ir a hacer deporte o para ir al gimnasio, pero yo facilitarle al otro, acercarse a mí, muy poco lo hace. Ahora, en diferentes espacios, claro que está, que estamos compartiendo aquí, pero legalmente los espacios que nos brinda el Distrito de la Secretaría de Cultura y Deporte, no. Cada quien va al parque solito con el perro o va a la ciclorruta solo con el montado de la cicla, pero dedicarse tiempo a conversar, a entender el otro, a escucharlo, no existe. ¿Por qué? Porque creo que la Secretaría de Cultura debería abrir un espacio que la gente pueda interactuar, pueda intercambiar y romper ese hielo del clima y el hielo personal de cada quien. Dice aquí, esto es posible si el equipamiento se concibe desde el primer esquema de diseño, como un lugar que no solo debe prestar un servicio determinado, sino como un espacio para utilizar en el encuentro. Bueno, la pregunta. Promover el uso adecuado del tiempo libre y generar sentido de pertenencia y de orgullo a través de un alto valor estético. Vuelvo y repito, el equipamiento no tiene que ver, para mí, no tiene que ver con la infraestructura de las buenas canchas, toda la dotación, y los buenos maestros, o los buenos orientadores, o los físicos, como ustedes lo quieran llamar. También está en el ser. El equipamiento en el ser. ¿Cómo preparo yo? Se supone que la educación física, cuando hablábamos de los físicos, decía que habla de la higiene y la salud de la persona. Uno de los vídeos que vi la semana pasada que hablaba de la educación física. Entonces uno se pregunta aquí, y yo me pregunto, estamos hablando de una política pública de Bogotá, pero legalmente no hay un tema, no hay un eslogan, una palabra técnica, es para sensibilizar, para socializar, para humanizar, para ser más generosos, más solidarios, más tolerantes. No existe. Entonces, legalmente esa ley está contradiciendo todo. Veo como las mesas, los veo cuadriculados en todos los conceptos, pero no es pensar, aislamos la parte humana, social, cultural del ser humano. Entonces, y no podemos aislarnos de eso. O sea, tenemos un marco de pronto, concedemos más las cosas con respecto a la parte de equipamiento. O sea, ¿cómo yo equipar, o sea, yo como entidad, como Estado, cómo lo voy a equipar a cada ser humano? ¿Qué herramienta les brindo para mejorar su calidad de vida? Lo que usted decía que
que los diabéticos, que los gorditos, que no sé qué, algo así. ¿Para qué nos sirve la actividad física? Exactamente, pero si no hay un lenguaje, decir, mire, ahí tiene que haber un orientador que te enseñe a usted, que te haga una evaluación médica y te haga un nutricionista que te diga a ti qué estás comiendo, esto te sirve, esto te sirve, esto te sirve. Pero como no hay un control de equipamiento como tal, que te hagan un peso, te hagan un seguimiento, no, para eso usted tiene su EPS, tiene su ADS para que el médico se encargue allá. Pero el Estado como tal, la Secretaría de Deporte, está fallando en esa parte, primera parte porque no es transversal con la política pública en salud. Gracias. Al grupo les quedan 2 minutos 17 segundos. Recordemos la metodología. Ellos terminan y luego empezamos con el orden de intervenciones. ¿Listo? Continúe. No, tranquilo que está detenido. Mire, está detenido. Yo no me ciño a la camisa. Hay una cosa que quiero, digamos, decir antes de enfocar el tema de la parte legal. Y volviendo a retomar sobre todo la primera parte de la exposición. Nosotros los seres humanos hemos evolucionado desde que estamos en este planeta. Y las primeras herramientas que son parte del equipo humano que se ha desarrollado a través de la historia y del correr de los tiempos datan de los años 4000 a.C. Y fueron encontrados en África Oriental. Todos aquellos elementos que son parte de la evolución nuestra, son parte del equipamiento de los seres humanos para desarrollarnos socialmente. Lo que acaba de hablar el compañero es integrada la educación en nuestro país. Eso es lo que se pretende dentro de los objetivos del desarrollo, digamos, cultural. Por eso tenemos que, cuando él hablaba de equipamiento del ser, a nosotros nos empiezan a equipar y es lo ideal desde que la primera infancia, que es lo que pretenden hoy, por ejemplo, algunas políticas de Bogotá humana. Desde la primera infancia están creando espacios que hacen parte del equipamiento para el desarrollo social. Eso lo dejo como digamos, un aporte más, que nosotros no venimos cultivando el equipamiento para nuestra vida desde hace poco, no, eso es desde que estamos en el planeta. Gracias. En la parte normativa, básicamente nos metimos a la ley 181, que es la que nos ordena y la que nos, digamos, crea el Sistema Nacional del Deporte, hablándolo ya desde el sistema. Y vemos el primer artículo, que es el artículo 3 del capítulo 1. Eso aquí corresponde, perdón, que tengo que ponerlo, yo soy más ciego que... Bueno, esto se refiere a entes que están regulando todo lo que es parte del sistema, ¿sí? Ministerio de Educación, en este caso también Ministerio de Cultura, Coldeportes, y los entes territoriales deben propiciar por esto. Por eso que dice allá primero, planificar y programar construcciones e instalaciones deportivas. ¿Por qué? Eso hace parte del equipamiento para todos los ámbitos de los que nos habla la ley o de los que nos está hablando el sistema. El segundo es el artículo 13. Numeral 13 del artículo 3. Sí. Velar porque los municipios, eso también corresponde, esas son entes territoriales, ellos también. Si alguno de ustedes ha trabajado en algún municipio fuera de Bogotá, no, la respuesta es que no. Yo sí lo he tenido, y en los entes municipales no se preocupan por esto. Allá cómprele un equipo de camisetas y unos valores y échenle allá su mercado para que jueguen, no más. No se preocupan por nada de cultivar los diferentes campos del deporte, de las disciplinas. Peor la recreación, peor la actividad física. Eso no se ve allá. Eso no se ve. Entonces,